Hola a todos, bienvenidos a este espacio inmobiliario, bienvenidos a Sé Experto Inmobiliario. Hoy vamos a hablar de un tema que está presente en la mente de muchísimas personas que quieren cambiar su rumbo profesional, bien porque hayan sido despedidos de su trabajo o simplemente porque quieran cambiar de aires. Y vamos a hablar de emprendimiento, el emprendimiento a una edad adulta, el emprendimiento con más de 50 años. Y para eso vamos a contar con la experiencia de una asesora inmobiliaria que tiene más de 11 años de experiencia en el sector. Y para ello vamos a hacerlo de la mano de María Delgado. Pues nada, encantada de estar aquí contigo, agradecida de que me dejes esta oportunidad de compartir este tema y aportaré todo lo que haga falta. Bueno, María, es un placer tenerte aquí con nosotros y me gustaría que nos contases, pues, ¿quién es María Delgado? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, mira, ¿quién es María Delgado? Vamos a ver. Yo soy licenciada en Administración y hace ya unos 11 años aproximadamente, pues me invitaron a esta actividad, a trabajar en el sector inmobiliario. Nunca lo había hecho y la verdad que es fascinante. Es fascinante porque aprendes todos los días algo, trabajas con personas y tengo una trayectoria pues ya 11 años y pico y muy feliz de estar en este sector. Bueno, pues hoy centrándonos en el tema del que vamos a hablar, que es el emprendimiento y el emprendimiento a partir de una determinada edad. Por eso nos gustaría contar con tu experiencia, porque eres una persona ya experimentada, tanto a nivel profesional en otros ámbitos como en el sector inmobiliario, y nos gustaría conocer un poco esa faceta tuya, ¿no? O sea, cómo llegas al sector inmobiliario y sobre todo los miedos que enfrentas cuando vas a emprender, porque yo, por ejemplo, que tengo menos edad, o sea, estamos hablando entre 20 y 30 años, me enfrento a la hora de emprender a unos retos que seguramente no serán los que te enfrentas tú, pues ya viendo la vida desde otra perspectiva, ¿no? Sí, bueno, es así, Daniel. Yo pues arranqué con un poco más de 50 años y sí, ya a esa altura de mi vida pues tenía mis hijos en bachillerato y es otra vida totalmente distinta a la tuya, porque hay responsabilidades, hay que arrear con una familia y no es fácil, pero bueno, tampoco es imposible, porque con los años de experiencia te ayuda a que esas herramientas que tenemos por las mismas experiencias que dije antes, a manejar, a utilizar esos recursos de una manera muy eficaz, ¿ok? Y entonces, bueno, para mí, pues, llego al sector porque me invita un familiar. Nunca había trabajado en este sector y para mí fue un reto, ¿ok? Fue un reto y poco a poco pues me fui formando, fui aprendiendo y no es fácil porque totalmente era nuevo para mí todo esto, pero es fascinante porque aquí hay mucho que aprender, mucho que aprender. ¿Era nuevo el emprendimiento o el giro en tu carrera profesional hacia un nuevo sector? ¿O las dos cosas? ¿Para ti era nuevo las dos cosas o...? No, era nuevo el sector inmobiliario para mí. ¿Ya tú venías siendo empresaria previamente? Sí, 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 sí. Yo he trabajado en actividades vinculadas con el comercio, pero no al sector inmobiliario. Entonces, para mí realmente fue un reto porque aquí se aprende mucho, o sea, tienes mucho que aprender y bueno, yo pues me gusta aprender, me gusta. Tuve mucha formación y todavía sigo formándome y lo mejor de todo que es trabajar con personas. Para trabajar con ellos es fascinante trabajar con personas porque al final el objetivo es vender una propiedad, pero todo el camino y todo el desarrollo de este trabajo para llegar a ese objetivo es con la persona. Y si tú con la persona lo vas llevando lo mejor posible, lo vas entendiendo bien sus necesidades, lo que necesite, a la final el objetivo llega solo. María, pues cuéntanos un poco porque me da curiosidad eso de que hayas estudiado administración y hayas acabado finalmente dedicándote al sector inmobiliario. O sea, cuéntanos tu trayectoria porque seguramente en ese trance ha pasado muchísimas cosas. Sí, bueno, mira, como te dije antes, me invitó mi sobrina ahijada querida
a participar en este mundo del sector inmobiliario. Pero es que, bueno, yo soy muy atrevida con mis cosas, ¿no? Si supieras que yo he vendido hasta huevos en mi vida, muy joven, ¿vale? Siempre he estado ligada al comercio, ¿ok? Me gusta el comercio. Y por eso dije lo de los huevos, porque he hecho de todo. Pero bueno, en concreto, pues yo hace 20 y pico de años sí ejercí una actividad de comercio exterior, ¿ok? Importaba calzado de China, lo hacía con un compañero que ya tenía muchos años en el sector, y bueno, importábamos calzado de China, él hacia Península y yo pues traía hacia lo que era Canarias, en concreto calzado de seguridad. Y bueno, tuve varios años ejerciendo esta actividad, aprovechamos la época buena de lo que fue la construcción, ¿ok? De la cantidad de construcciones que se hacían en España, pero sí es verdad que cuando llegó el 2006, 7, 8, ya vino el tema de la crisis y dimos un frenazo importante para no arriesgar más de lo que ya habíamos arriesgado. No quisimos arriesgar más. Entonces, bueno, ahí estuve a lo mejor 2, 3 años un poco en el aire y ya después, con esta invitación que me hizo mi sobrina, pues emprendí esta actividad en el mundo inmobiliario que es fascinante. Entonces, ya tú te encontrabas en una etapa en la que venías emprendiendo, pero estoy seguro de que cuando decides dar el paso al sector inmobiliario, ahí vienen nuevos miedos, o sea, vienen no solo los miedos que puede tener cualquier empresario, sino otros nuevos. Sí, Daniel, eso es correcto. Mira, era una actividad totalmente distinta para mí, nueva. Y cuando me enrumbé en esta actividad, lo bueno fue que tuvimos mucha formación, cosa que le agradezco a la empresa a la que pertenecí anteriormente, porque ya hoy en día estoy independiente, y nos fue abriendo el camino a todo el que llega al sector inmobiliario como nuevo. Entonces, sí, fueron muchos años de formación, siempre. Y hoy en día, con los años que tengo, seguimos aprendiendo, ¿vale? Pero el miedo, sobre todo, los miedos sobre lo que era el tema de las normas, procedimientos, el aspecto jurídico, es muy importante y es muy delicado en este sector y lo tenemos que de verdad llevar a rajatabla. Entonces, yo creo que lo que es normas, procedimientos y jurídico es la clave de no equivocarnos. Es verdad que en los primeros años, mientras ejercía mi actividad en el sector inmobiliario, tenía el monitoreo de lo que era a la empresa con la que trabajaba, ¿no? En ese momento. Y cada paso que das, pues sí, preguntas, ¿lo hago bien? ¿Cómo piso aquí? ¿Doy este paso? Y así. O sea, se aprende muchísimo y el aspecto jurídico hay que tenerlo muy, 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 muy presente. Pues cuando empiezas en el sector inmobiliario, justo en el momento previo, que es cuando se vienen esos miedos de qué es lo que me está por venir, ¿cómo rompes esos miedos? ¿Cómo llega el momento, cuándo llega el momento en el que tú dices, vale, ya me siento preparada o estos miedos no van a ser paralizantes? Ya, sí, bueno, mira, como yo aplico algo como lo tienes que aplicar para tu vida. Si tienes miedos, pues no preocuparte del miedo, sino ocuparte. ¿Y cómo nos tenemos que ocupar? Pues aprendiendo, formándote, preguntando, tratar de estructurar tu trabajo lo mejor posible, agendando. Yo todavía ando con mi agenda para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que genera mucho trabajo, o sea, es un trabajo que tiene muchas frentes, que tiene muchos flecos que atender, ¿vale? En una operación sencilla hay muchos flecos que atender. Entonces, es estructurándote lo mejor posible, formándote y vigilando cada paso que des. El miedo realmente, yo todavía hoy en día tengo miedo, Exacto. ¿vale? Yo considero que
bueno, no me quiero echar flores, pero si tú haces una actividad que es delicada, miedos vas a tener porque siempre vas a querer que cada paso sea, cada vez que los des, lo mejor posible, ¿vale? Porque hay responsabilidades de por medio. Entonces, es formarte día a día, es aprender, es preguntar, es actualizarte, porque tenemos que estarnos actualizando en todo lo que hagamos y, lógicamente, esos miedos que me abrumaban al principio no son ya abrumadores ya hoy en día. ¿Por qué? Porque te tienes que ocupar de ellos, pero sí, miedos siempre vamos a tener, eso es normal y hay que ocuparse de esos miedos, es lo que hay. Por lo tanto, resumiendo, se enfrenta el miedo enfrentándote a ello, o sea, como tú dices tú, ocupándote. Ocupándome, sí, ocupándome. ¿Y cómo te ocupas? Pues lo que no sepas, preguntarlo. Es que es lo que hay. Lo que no sepas es preguntarlo y si me equivoqué, pues hay que rectificar, porque realmente cuando nos equivocamos tenemos que aprender de lo que nos equivocamos, tenemos que aprender de lo malo y seguir adelante. Aquí esta actividad inmobiliaria es una actividad de constancia, de lucha día a día. Y mis compañeros, cuando vean esta entrevista, van a saber, todo el día estamos con la mosca en la oreja, todo el día estamos con la mosca en la oreja, porque tenemos muchos flecos todo el tiempo, estamos así con una cantidad de flecos por todos lados que nos genera el trabajo y es lo que hay, es un trabajo muy dinámico, es muy dinámico. ¿Y qué pensamientos consideras que has tenido que cambiar o nuevas habilidades que has tenido que aprender para llegar hoy a donde has llegado? Sí, bueno, mira, como siempre he estado vinculada con la parte comercial, tengo una ventaja, ¿no? Que es la calle, es el trato con los clientes y tal. Pero realmente trabajando en el sector inmobiliario es otro producto, ¿no? Que son casas, que son terrenos, que son locales, o sea, que son bienes inmuebles. Entonces, ¿qué ha tenido que cambiar? Pues realmente aquí cuando vendemos bienes inmuebles, el trabajo es con la persona, con los propietarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque detrás de cada vivienda, vamos a hablar de casas, detrás de cada casa hay tantas emociones involucradas por parte de los propietarios que con eso, con esa carga, porque puede ser una carga buena y una carga mala, con esa carga es que tenemos que lidiar siempre y esa es la parte que tenemos que entrenarnos y que con los años vas entrenando día a día. Entonces, ¿cuál es ese entrenamiento? La parte psicológica. Realmente cuando vendemos una casa o se vende una casa, por estadística, la carga normalmente emocional es más negativa que positiva. No sé si se lo sabía, pero normalmente es así, ¿vale? Hay una carga más negativa emocionalmente que positiva. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar el chip y ser muy psicólogos, o sea, tenemos que trabajar mucho la parte psicológica de ese vendedor o esos vendedores para llevar lo mejor posible esa transacción y sobre todo llevar lo mejor posible esa carga emocional que tienen los propietarios, porque si tú empatizas, porque la palabra es empatizar, con los propietarios, lo demás sale solo, o sea, la casa está allí, la casa es la casa. El tema importante aquí son los propietarios y esa carga emocional que hay detrás de esa vivienda. Entonces, ahí sí, tienes que cambiar el chip, tienes que hacer un trabajo muy importante y bueno, con los años pues tienes que mejorar. Si empeoras, fracaso total. Tienes que mejorar y la mayoría de los compañeros van mejorando porque es así. Y todo esto viene porque desde fuera del sector inmobiliario se piensa que el asesor inmobiliario trabaja con casas, con ladrillos, y realmente lo que está trabajando es con emociones. Exactamente, eso es correcto, eso es así. El que no conoce la actividad
desde afuera lo que ve es que, bueno, está vendiendo una casa, pero el público no sabe la carga tan grande que hay emocional en esa transacción. Es impresionante. Con todo lo que tenemos que lidiar con la parte emocional. Pero aparte de la parte emocional del vendedor, es que también hay una parte emocional del comprador. Ojo, cuidado con esto. Entonces aquí la parte psicológica es impresionante de lo que hacemos, porque tenemos que ser balanza todo el tiempo, buscar siempre un punto de equilibrio, siempre, siempre. Y cuéntanos, con la experiencia que tienes en el sector hoy día, ¿qué hubieras cambiado en tus inicios? Bueno, mira, desde los inicios que hubiese cambiado muchas cosas. La verdad que creo que esto es una respuesta que va a ayudar mucho a mis compañeros que estén iniciándose en esta actividad. Organizar mi trabajo mejor, total. Estructurarme mucho mejor también. Sobre todo organizar, estructurar tu trabajo, desarrollar mejor un manual, entre comillas, de normas y procedimientos, ¿vale? Porque al principio sale un comprador y todos salimos corriendo a hacer la visita, que sale un vendedor y salimos corriendo a atender al vendedor. Pero bueno, más de lo mismo, Daniel. Esto también nos lo enseñan los años, la experiencia, los golpes, el tratar día a día con clientes, compradores y vendedores. Entonces, vamos a ver, hablando de vendedores, pues con los vendedores, pues hacer un trabajo más calmado, más desde la calma, desde la tranquilidad, desde la seguridad de uno mismo, porque al principio uno está así como que las emociones no las puedes controlar, ¿vale? Uno está como muy inquieto y el vendedor se da cuenta. Entonces, ¿qué cambiaría? Pues sí, ya hoy en día uno está más formado y el vendedor mismo lo nota en cuanto a tus conocimientos, entrarle de una manera distinta a los vendedores. A los inicios pues estamos como muy saltarines y muy nerviosos, ¿no? Y pierdes muchas captaciones por esto. Entonces, nada, el vendedor pues hay que filtrarlo, hay que saber qué es lo que quiere, qué realmente busca, y aquí volvemos a entrar con la parte psicológica y tratar de adivinar si realmente lo que él te está diciendo es verdad, porque esa es otra. Muchas veces los vendedores quieren vender, pero en el fondo no quieren vender. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que hacer con ellos. Y con los compradores, que el comprador, pues hay más compradores que vendedores, pues también, ¿qué cambiaría? Pues con los compradores también normas y procedimientos, filtrar, conocer mejor al comprador, estudiarlo económicamente, que es muy importante. Hoy en día, pues ya con los cursos que uno tiene, pues tenemos herramientas y recursos para ser más profesional con un comprador, y ya pues nos va a facilitar mucho mejor el trabajo. Pero antes salía un comprador y lo mismo, salíamos corriendo a atender al comprador y salía otro por aquí, corríamos por allá, y de verdad que era agotador, agotador. Entonces, nada, ya hoy en día el comprador hay que llevarlo más pausado, aunque hay compradores que cuando le metes el freno no les gusta, pero sí, hay que llevarlo más pausado porque debe ser así, en beneficio, o sea, en beneficio de uno y del comprador y del vendedor. O sea, es un beneficio para todos. El beneficio de la eficiencia del tiempo, tanto del asesor, vendedor como comprador, porque muchas veces pasa que el comprador se empeña en ver una vivienda y no tiene después opciones económicas para acceder a ella. Entonces, por supuesto, al final está perdiendo tiempo el comprador, el vendedor y el asesor. Por supuesto, sí. Es dirigirles, ¿no? Uno tiene que ser muy profesional, y esto te lo da el aprendizaje, la formación, los años de experiencia, de llevar por el mejor camino al vendedor y al comprador. Y ahorraremos en recursos en todos los sentidos. Y cuéntanos, ¿qué fue lo más complicado de emprender? Bueno, mira, hay que tomar en cuenta la edad que yo tenía cuando emprendí. Ya yo estaba entrada a los 50. Realmente, como te expliqué antes, yo pues la parte comercial es verdad que es un plus que tenía a mi favor, pero estaba metiéndome con un producto totalmente distinto.
Entonces, sí da un poco de miedo porque la parte tecnológica, que yo la traía ya, pero estás trabajando con el aspecto tecnológico vinculado a la venta de bienes inmuebles, con lo cual es totalmente distinto a lo que yo venía trabajando. Entonces ahí ya ahí cambian cosas, tienes que trabajar con plataformas inmobiliarias, tienes que hacer una cantidad de cosas. Entonces uno de los obstáculos que tuve fue la parte tecnológica vinculada al sector inmobiliario, pero bueno, meterme de lleno con eso me costó un poco, pero bueno, sí fui sacándolo adelante. ¿Qué otra cosa? En estos últimos 11 años, la parte tecnológica ha dado un salto brutal, con lo cual ya personas que vamos cumpliendo años, pues sí nos generan ciertos límites de miedo, de cosas nuevas y tal, pero bueno, como todo. Hay que atreverse y me he ido atreviendo poco a poco, asesorándome, pidiendo ayuda y procurando vencer esos miedos, ser menos tímida y bueno, eso, lo que es la parte tecnológica, la verdad que lo veo como un aspecto allí que sí influye en mí. Y hablando de esos miedos que acabas de comentar, miedo y timidez, solo se me ocurre una pregunta. ¿Cómo enfrentaste tú a tu primer cliente? Porque teniendo miedo tecnológico, como tú dices, la timidez y miedo jurídico, debió ser algo bastante complicado. Sí, bueno, me acuerdo mucho de mi primera venta, pero bueno, en ese entonces el asesor inmobiliario cuando comienza debe de ir a ese primer cliente acompañado con otro asesor inmobiliario que tenga experiencia. Entonces, bueno, yo sí fui acompañada en ese entonces con un asesor inmobiliario con experiencia y bueno, la dinámica, el hacer tus tareas, el hacer tu trabajo, pues te va enseñando y vas aprendiendo viendo a tu compañero cómo habla, cómo tal, hasta la conducta corporal, es que es impresionante cómo influye en todo esto, ¿no? Y aparte de que tú hagas una lectura también de la conducta corporal del cliente en ese momento, del vendedor, del comprador, o sea, de verdad que es fascinante este mundo. Entonces sí, lógicamente sí tenía mucho miedo en cómo gestionar al cliente, sobre todo al vendedor, ¿ok? Para ese entonces que era la parte más delicada porque realmente nuestro trabajo, o sea, el plus de nuestro trabajo está en las ventas, en las captaciones. Entonces, bueno, el captar un vendedor es la parte más importante que hay. Entonces sí, esa parte la hice siempre acompañada de un asesor inmobiliario con más experiencia y la parte tecnológica me ayudaron, pero sí es verdad que hinqué mucho mis codos los fines de semana, ensayo y error, sí, ensayo y error y metiéndome en las plataformas, subiendo fotos, bajando tal, o sea, sí me llevó mucho tiempo y mucho codo. Y sobre todo hablamos de que en tu caso concreto trabajabas en un régimen de exclusividad. Que ese miedo puede incluso incrementarse, porque si hablamos de que trabajas en abierto, pues bueno, igual el compromiso con el vendedor es menor, es mucho menor seguramente. Sí. En este caso tú estás, digamos, luchando contra muchos otros competidores para tú ser el gestor inmobiliario elegido. Entonces, como que tienes mayor compromiso y eso te genera más miedo, entiendo. Sí, bueno, ese comentario tuyo está muy interesante porque yo, pues, mi actividad como asesora inmobiliaria a la hora de captar, yo pues trabajo, yo soy muy pro exclusiva, o sea, yo trabajo y defiendo mucho lo que es el encargo de la venta con una exclusividad. ¿Por qué? Porque el vendedor te exige y te quiere exprimir al máximo, está en todo su derecho, pero él también tiene que comprometerse con el asesor inmobiliario. Entonces, bueno, esto es un tema de mucha polémica, pero bueno, sí, cuando comencé trabajábamos igualito con este sistema de exclusiva y yo le decía a mi tutor mayor, ¿no?, que es el broker de la oficina, pero ¿cómo yo le voy a pedir las escrituras originales de la vivienda para que me las dé?
O sea, eso a mí no me cabía en mi cabeza, de verdad, no cabía en mi cabeza. Pero bueno, como todo, ya después con el tiempo te vas dando cuenta que quién te las quiere dar, quién no, todo este tipo de cosas, cómo tú generarle más confianza a ese propietario de compartir esa escritura. O sea, ya tú empiezas a aprender muchas técnicas para que ese propietario pues empiece a confiar en ti. Pero sí es verdad, al principio, o sea, en mi cabeza nunca cabía los primeros meses de que a mí me dieran una escritura de la vivienda o que me la sacaran, que me la enseñaran, porque también había mucho tabú en ese momento de miedos que lo que se podía hacer con una escritura, lo que no se podía hacer con una escritura. Hoy en día es verdad que la tecnología nos ha facilitado mucho, que tú no tienes por qué llevarte una escritura original, tú la escaneas con tu móvil y ya hay muchas facilidades, ¿no? Pero en ese entonces no, en ese entonces muchas veces toma la escritura y llévatela, o sea, entonces sí, es increíble, en 11 años que no es nada el cambio que hemos tenido tecnológico y bueno, uno de esos miedos mayores era enfrentarme a eso, a pedirle la escritura de la vivienda. Comentabas que inicialmente arrancaste tu andadura en el sector inmobiliario en una oficina inmobiliaria y actualmente trabajas de forma independiente. Pues me gustaría que nos contases un poco cómo es tu forma de organización de forma independiente como asesor inmobiliaria. Sí, bueno, mira, yo sí, comencé con una firma, tuve muchos años como asesor inmobiliaria y hace un año exactamente me independicé, ¿ok? Me independicé. Y más o menos la dinámica del trabajo viene siendo prácticamente la misma, ¿vale? ¿Cómo te organizas? Pues lógicamente ya tú llevas la batuta, ¿ok? O llevas el volante de tu barco y dentro de esa organización pues tendrás que meter algunos temas más de actividades que tengas que hacer, pero realmente la actividad inmobiliaria si la quieres llevar bien, tienes que organizarte y ser muy disciplinado, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo empiezo mi día, increíblemente, a lo mejor te va a sorprender, de que yo voy al gimnasio, ¿vale? Yo voy tres veces por semana al gimnasio y esa es mi primera actividad, me voy al gimnasio. Después del gimnasio, mi café y tal, no sé qué, y a lo mejor vengo empezando a las 9 de la mañana, más o menos 9:30. Entonces, bueno, pues hay días que tengo días de la semana metidos en la mañana a hacer llamadas a clientes, porque esta actividad, al ser muy dinámica, a mí no me ha funcionado tener una estructura fija. Yo no la cumplo, imposible. ¿Por qué? Porque te saltan cosas en el camino, entonces hay cuestiones que tú no puedes cumplir. Pero bueno, más o menos sí, llamadas en la mañana, de captación, atender a lo mejor alguna gestión que tengo que hacer vinculada con instituciones que trabajan hasta la 1, entonces este tipo de cosas procura gestionarlas en la mañana. Y en la tarde prefiero dejar las visitas, sí, con clientes, o reunirme con una persona que quiera vender, este tipo de cuestiones que la voy a hacer con más calma, ¿vale? Pero sí, la mañana es más lo dinámico, gestiones con instituciones, llamadas a lo mejor de captación, este tipo de cuestiones sí prefiero desarrollarlas en la mañana y me puedo ocupar a lo mejor hasta la 1, 2 de la tarde. Después, bueno, lo típico, almuerzas y tal, y a partir de las 4, pues hasta las 7, a las 8, a las 9, estamos haciendo otro tipo de gestiones. Pero sí, en definitiva, siempre recomiendo a los compañeros, o sea, los que están comenzando, que sean muy disciplinados, porque realmente es una actividad de mucha resiliencia, de mucha constancia, de mucha lucha, de que estás aquí hoy y dentro de 10 minutos puedes estar en el fondo hundido con una operación que se te cayó, qué sé yo, o sea, hay mucha dinámica en esto y sí, hay que fortalecer mucho la mente,
La verdad que hay que entrenarla mucho y por eso yo recomiendo que hagas una actividad para ti, que te guste. No tienes que ir al gimnasio, puedes ir a cantar, puedes ir a bailar, lo que sea. Pero sí, aquí hay que drenar mucho porque realmente uno carga, uno mismo como ser humano, cargas con tus emociones, buenas y malas, y encima te metes en la mochila las emociones de los clientes. Totalmente. Sí. Y sobre todo, ¿qué te metes en la mochila? Las malas, ¿vale? Que es contra las que tú tienes que trabajar, ¿vale? Con las que tienes que gestionar mejor. Y quieras que no, eso te afecta y eso va para tu mochila. Entonces, sí, tú tienes que cuidarte mucho. Actividad física, artística, alimentación, o sea, porque si no, de verdad que es mucho desgaste. Porque estás el sábado y el domingo. Exactamente. El asesor inmobiliario, sí, el asesor inmobiliario, que no te había comentado esto, es muy creativo. Estamos todo el día creando. Es increíble. Y un asesor inmobiliario que no sea creativo, no va para el baile. O sea, estamos todo el día reinventándonos. Hay que reinventarse. Y si no te reinventas, yo en estos momentos me estoy leyendo un libro que se los recomiendo de Mario Alonso Puig, que se llama Reinventarse. Y bueno, cada capítulo me lo leo 2 o 3 veces, porque sí, es increíble. Tenemos que reinventarnos con todas las situaciones en nuestras vidas, en todos los aspectos. Y eso hay que entrenar a la mente, y la verdad que es un libro fascinante. Y cada capítulo me lo leo 2 y 3 veces porque hay mucha información en 2 líneas que tienes que reflexionar mucho. De verdad que se lo recomiendo a todos, a todo el mundo se lo recomiendo. Entonces se trata esto de reinventarse o morir. Básicamente, fíjate, te voy a hacer simplemente una reflexión, ¿no? Las redes sociales, el inicio de las redes sociales, bueno, eso al principio lo usaba quien no tenía nada que hacer. Prácticamente ese era uno de los pensamientos muy estandarizados que había dentro, sobre todo de determinados sectores y demás, que decían, bueno, es que las redes sociales no tengo tiempo. Fíjate que inicialmente cuando se empieza a ver los resultados de las redes sociales, empiezan a sumarse al carro, empiezan a abrirse muchos perfiles en redes sociales y demás que después quedan todos sin actividad ninguna, porque al final si no hay constancia se acaba aburriendo y por lo tanto te dicen no tengo resultados. Pero es que inicialmente las redes sociales eran utilizadas con una fotografía y poco más. Subía una fotografía de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 meses, cuando me acordaba, sin ningún tipo de estrategia ni programa. ¿Qué ocurre? Actualmente, algo que dices tú, que el asesor inmobiliario es muy creativo y que está trabajando, o sea, que está siempre dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Pensando, si te fijas, hoy las redes sociales se han convertido en una fuente de negocios principal y no solo eso, sino que estamos hablando de que son 24 horas y 7 días a la semana. Porque si te fijas, ya ni el fin de semana, ni sábado ni domingo, hay que publicar, o sea, hay que estar presente en la mente de los clientes. Sí, sí. Sí, bueno, mira, eso que tú comentas, totalmente cierto. Esa es una tarea que tengo pendiente, lo reconozco. Yo tengo que repotenciar mis redes sociales, me cuesta y ahí influye mucho la edad, ¿vale? Porque muchas veces uno con la edad tú dices, ¿por qué me tengo que exponer tanto? ¿Ok? Sí. Vergüenza no tengo, de verdad que ya con la edad uno va teniendo menos filtros, ¿ok? Pero sí es verdad que me cuesta, es como una pesadez, pero les prometo que sí. Lo voy a cumplir porque es una tarea que lo tengo allí y que tengo que hacerlo y terminarlo de hacer, de repotenciar mis redes sociales, porque como bien dices tú, Daniel, es muy dinámica. Hoy en día las redes sociales se están generando mucho trabajo, se está generando de todo, o sea, tiene una influencia brutal y hay que trabajarla, desarrollarla. El asesor inmobiliario, lo que pasa es que tiene demasiado trabajo por todos lados, o sea, es que es demasiado. Entonces, a mí por lo menos meterme con lo de las redes sociales es que me cuesta un montón, pero sí, te prometo que sí, es que tengo que hacerlo. Y simple y llanamente una grabación, una foto, un tal, que yo no vaya más allá, pero sí tengo que aportar un grano de arena en lo mío. Entonces, bueno. Es lo que hay. Al final es un hábito. Lo que tú es dices, un hábito. Tardo 1 minuto en sacar una foto, en hacer un vídeo. No tardas más. O sea, voy de camino a la notaría, saco un vídeo. Sí, eso que tú acabas de decir es muy cierto. Tengo que meterlo dentro de mis hábitos, ¿vale? Dentro de mi disciplina día a día, tengo que meterlo y sí,
tengo que verlo como tú lo acabas de ver. De verdad que me acabas de dar una palabra clave, hábitos. Un hábito y cuestión de Es un hábito hábito. y prioridad, ¿no? Y al Sí. final, si no, también existe otra visión también, que es el delegar. O sea, al final... Sí, dijiste una claro, cosa, claro. Es que el asesor inmobiliario tiene muchas labores. Digo, claro, Sí. muchas labores, pero no podemos hacerlas todas. O sea, es imposible. No, pero sí es verdad que por lo menos lo básico no lo hago, pero sí lo tengo que convertir en un hábito. Exactamente, pues ya tenemos tarea pendiente. Así que tengo compromiso. Y ahora, a todos los espectadores que nos están viendo, que se puedan encontrar en esa situación de dar el paso, el giro en su carrera profesional, ¿qué les recomendarías? Para entrar al sector Para entrar, inmobiliario, como evidentemente- nuevos. Sí, para entrar en el sector inmobiliario como nuevo. Vale, bueno, mira, vamos a ver. Si vas a entrar al sector inmobiliario como nuevo y no tienes una profesión, por ejemplo, abogado, por decirte algo, que seas experto en leyes, yo sí te recomendaría que empezaras con un equipo. Claro que sí, un equipo, una marca, de alguna inmobiliaria, que te dé el respaldo, de esa formación y de ese conocimiento y de que tú aprendas a saber por dónde vas a caminar, ¿vale? Si la marca no te da ese respaldo, no te sirve, ¿ok? Si no comienzas con una marca comercial que te dé ese respaldo, por lo menos comenzar con algún tipo de equipo, con compañeros, o uno, o dos, o alguien tiene que darte ese apoyo en tus primeros pasos, muy importante, porque trabajamos con cosas delicadas que cuestan miles de euros, y aparte de los bienes inmuebles que cuestan miles de euros, también trabajamos con personas, entonces hay que ser muy responsable con este tema. Así que nada, formación, tener tus proveedores, como tener tu proveedor que sea un abogado, que tengas un proveedor. No, pero señala para aquí. El Sí, abogado. sí, el abogado, excelente, él es mi proveedor, lo amo. También tener un proveedor, un asesor fiscal es importante, o sea, por lo menos estas dos cabezas en nuestra Sí. profesión es importante, abogado Y la fiscalidad. y el asesor fiscal, sí, Totalmente. son las dos, con los dos que tenemos que caminar, claro que sí. Así que nada, es lo que recomiendo, por supuesto. Si te metes a hacer locuras en esta actividad, lo que vas a hacer es un pirata y encima vas a perjudicar al sector, que lo hay mucho pirata en el sector y lo que hace es daño, es hacer un enorme daño tanto a los colegas, bueno, no son colegas tampoco, pero a nosotros los asesores, como a los clientes nuestros, vendedores y compradores, que son los que tenemos que cuidar muchísimo. Sí, porque si no el sector al final gana un descrédito. Por supuesto, de muchos por supuesto. vendedores, o bueno, en general de muchos clientes, es que ¿qué me aporta una inmobiliaria? Sí, señor. Y nada, tenemos que cuidar el sector, claro que sí. Y aquí en España, lamentándolo mucho, no estamos reglados como debe ser. Sin embargo, yo sí me saqué el Realtor, que no habíamos hablado de eso, yo soy Realtor. Me lo saqué en la época de la pandemia, ¿ok? Cuando vino la pandemia, que no sabíamos para dónde íbamos a caminar, yo dije, este es el momento de invertir y formarme. Y la verdad que estuve unos 6 meses metida y fui una de las primeras que aquí en Canarias saqué el Realtor, mi licencia de Realtor, y bueno, feliz y contenta. Es un aporte más, un plus más, que sepan, y bueno, seguir adelante, seguir aprendiendo. Y ahora, ¿qué le diría María a un asesor inmobiliario que esté en la situación que tenías tú hace un año cuando querías dar el paso o pensaste dar el paso hacia tener una marca propia? Vale, sí. ¿Qué le diría yo? Mira, si hay algún asesor inmobiliario que quiera dar ese salto que di yo hace un año de independizarme, si ese asesor inmobiliario tiene la experiencia, el conocimiento, el rodaje, que no tenga miedo, que dé el salto. ¿Por qué? Porque a la final, ya, la marca sí te respalda, pero a la final el valor que tú aportas al cliente, vendedor y comprador, es el asesor inmobiliario, ¿ok? Entonces,
esto es tan importante porque realmente el trato directo del vendedor y el comprador es con el asesor, ¿ok? Entonces, si tú sigues por el buen camino profesional, si tú has recorrido tu camino profesional de una buena manera, responsable, fiel y todo este tipo de cuestiones, uno le da miedo, ¿no? Cuando das ese salto. Es algo nuevo. Y crees que es un abismo muy grande, pero no, no. Yo di el salto y de verdad que estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy muy satisfecha de lo que he hecho en el recorrido de todos estos años y de lo que estoy haciendo ahora. Estoy asombrada conmigo misma, o sea, así que nada, estoy muy feliz y de verdad que los invito a que el que quiera darlo, que lo dé, pero eso sí, que haya tenido una trayectoria buena y que se siga formando y que sea responsable en su trabajo y que tenga buen feeling con sus clientes, porque sobre todo es eso, es la conexión con los clientes, ese feeling, ¿vale? Porque si no tienes una buena conexión con los clientes, es preferible que te dediques a otra cosa, al sector inmobiliario, si te gusta, pero desde atrás, desde otra tal. Aquí lo importante es esa relación, ese feeling, ese clic que des con tus clientes, sí. Entonces, básicamente, si se resumiese, sería lo siguiente. Primero, tener una buena marca personal, trabajar tu marca personal para, en segundo lugar, dar el paso y tener, evidentemente, cuando das el paso tienes que tener una estructura y una organización porque no te puede fallar lo que te está aportando la marca. Si la marca te aporta un soporte y tú sales y no tienes ese soporte, tienes marca personal pero te vas a caer. Entonces tienes que tener esas dos cosas, siempre trabajar la marca personal y tener una estructura detrás que te respalde. Sí, tienes que tener tus proveedores, como dije antes, fortalecidos, al lado tuyo, trabajando de la mano y nada, no vas a tener ningún inconveniente. ¿Que nos equivocamos? Somos humanos, nos podemos equivocar, reconocer los errores, rectificar, pero mira, seguir adelante y aprender de los errores y bueno, si los clientes se enfadan con tus errores, pues doble trabajo, somos humanos, el cliente también se equivoca y es lo que hay. Esto es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas y en una transacción inmobiliaria es que no está solamente involucrado el cliente, vendedor o comprador y el asesor inmobiliario, es que tú bien lo sabes, Daniel, hay muchos factores involucrados en una transacción. Entonces aquí hay que tener mucho sentido común, hay que tener mucha paciencia, tolerancia, constancia y resolutivo. O sea, hay que ser muy resolutivo, Por eso es que la creatividad tenemos que tenerla, pero así, a flor de piel y sobre todo optimismo, ser muy positivo. Eso es súper importante porque normalmente como cargamos esa carga, con esa carga negativa de los clientes, un asesor inmobiliario que viva deprimido, fracaso total, ¿vale? Tú puedes tener tu depresión, apártala, pero tienes que ser muy positivo y que esos clientes te vean siempre activo y positivo. Activo y con muchas ganas. Así tengas problemas, todos tenemos problemas. Pero esos problemas en ese momento tienes que apartarlos, sacar una buena sonrisa, una buena actitud y tú darle ese empuje al cliente, porque es eso, tú tienes que ir empujando. ¿Te atreverías a decirnos cuáles han sido las 3 personas más influyentes en tu carrera? Uf, pregunta comprometedora. Bueno, mira, vamos a empezar por un vértice, mi familia. Mi familia pues es muy influyente en mi carrera, empezando por mis padres, por mi esposo, mis hijos, ¿ok? Influyen mucho en mí. Otro vértice, el grupo con el que yo pertenecí cuando empecé mi carrera profesional en el sector inmobiliario, lógicamente, sí, mi primer equipo de trabajo, por supuesto. En todo equipo hay cosas buenas, cosas malas, pero sí, yo tengo que reconocer, independientemente que me haya independizado, agradezco mucho esa influencia positiva que tuve allí. Y si tuve cosas negativas, yo soy una persona que
lo digiero y después procuro sacar la parte buena de La parte eso positiva. negativo, sí, aprender, de verdad. Entonces sí, agradezco ese segundo vértice que fue mi primer equipo de trabajo en el sector inmobiliario. Y después otro vértice, me encanta, lo adoro, Rafa Nadal, me encanta. Me parece un deportista que idolatro mucho, luchador. Uf, sufro con él en los partidos, el otro día sufrí mucho en su partido porque me pareció un ejemplo como persona, como deportista, que deberíamos aplicarnos a todos en nuestras distintas facetas de vida. Esa lucha, esa constancia, esa resiliencia, lo que hablé antes, es brutal, pero a la vez esa seriedad, ese respeto, ese compañerismo, o sea, para mí ese es un tercer vértice, me encanta, lo adoro y bueno, más o menos serían 3 vértices que para mí serían muy influyentes, de verdad. Si se me escapa alguno, pido disculpas de alguien que se escape por allí, pero bueno, sí. Para mí son 3 vértices muy influyentes. ¿Qué persona del sector inmobiliario te gustaría que pudiésemos traer a hacer una entrevista? Que tú creas que puede aportar algo importante. Wow, una pregunta comprometedora. Conozco, bueno, hay muchos compañeros buenos, muy buenos. Pero mira, yo te recomendaría, invita a Sonia Magdalena de SM Inmobiliaria, porque ella, aparte de asesor inmobiliario, es arquitecto. Y sí, y te puede aportar cositas, te puede aportar aspectos que a lo mejor aquí no se han tocado en esta entrevista. Me parece interesante, invítala. Perfecto, pues a ver si Sonia ve nuestra entrevista y se atreve a pasar por lo que está pasando María. Yo estoy disfrutando, de verdad, de verdad. Pues no hay mejor detalle que ese. Así que Sonia, estás invitada. Exactamente. Estoy seguro de que como asesora con más de 11 años de experiencia en el sector, tendrás muchísimas anécdotas con clientes. O sea, me gustaría que nos contases una anécdota que te haya ocurrido, que te haya llamado la atención, que tengas en mente. La verdad que tenemos anécdotas buenas y malas, pero bueno, vamos a irnos a lo positivo. ¿Qué se me ocurre? Mira, una anécdota que seguro hay algunos compañeros que le ha pasado. Una anécdota positiva. Entrar un cliente a una propiedad, dar una vuelta por la propiedad y salir y decirme, mira, la compro y me la quedo. En 30 segundos. Y tú quedarte, wow. Y de contado. Así que mejor anécdota positiva que esa, ninguna. Yo voy a aportar una anécdota que, bueno, es anécdota, pero porque no dábamos crédito, ¿no? Nos situamos vamos a enseñar una propiedad, estaba el propietario en la vivienda, pero se quedó aparte, porque es una vivienda grande y se quedó aparte en un rincón. Y claro, cuando estamos haciendo la visita, pues escuchamos un sonido y nos fijamos y era el propietario que estaba roncando literalmente en una silla Wow. con la boca abierta y demás. O sea, eso fue una anécdota y lo curioso de todo es que eso, ¿con quién me pasó? Conmigo. Estábamos los dos enseñando. Es verdad. Estábamos los dos enseñando una vivienda que era bastante grande, la verdad. Y claro, el propietario estaba pues a lo suyo en un rincón. Él nos dijo que él se quedaba por ahí sin molestar ni nada para que nosotros pudiéramos hacer la visita. Y cuando nos dimos cuenta estaba el hombre roncando y con la boca abierta y desparramado en la silla. Es verdad. Con un sonido leónico. Es verdad, estaba con Daniel y Daniel pues y yo nos quedamos así como que bueno, ¿y esto qué es? Sí, señor. Así que nada, en este mundo pasan cosas muy divertidas y cosas no tan divertidas, pero es parte del trabajo, del disfrute y llevarlo. Venga, te voy a hacer una pregunta trampa que se la hago a prácticamente todo el mundo. Si pudieras elegir entre las 3 siguientes opciones como objetivo, proponerte un objetivo como fuese tu objetivo, ¿cuál sería? ¿Facturar más? ¿Tener más tiempo libre? ¿O tributar un 1% menos en tus obligaciones fiscales? Qué pregunta tan rara. Facturar más. Facturar más sería tu propósito. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
seguro yo como soy, voy a ser muy feliz facturando más, lógicamente siempre manteniendo un equilibrio de vida, ¿ok? Pero sí, claro, facturar más. Perfecto, pues la respuesta a esta pregunta la vamos a resolver en nuestra newsletter. Pues nada, María, encantado de tenerte aquí, que hayamos compartido este momento y simplemente te voy a dejar un minuto de gloria para que te puedas despedir de los espectadores. ¡Qué bien! Y aprovéchalo muy bien. Pues nada, rapidito, agradecerte mucho que me hayas invitado a esta entrevista, de verdad. Me la paso bien. Pues yo, que todas las personas que vean esta entrevista, que sepan que mi nombre es María Delgado, soy asesora inmobiliaria con muchos años de experiencia. Tengo mi marca personal que es En Casa Inmobiliaria, En Casa todo pegado con K. Trabajo pues Tenerife en cualquier zona, soy del norte de la isla. Tengo un sistema de trabajo donde trato de garantizar todos los intereses en pro del vendedor y del comprador con un encargo de venta, con lo cual da muchas más posibilidades a la hora de compartir con otros asesores. Y nada, que cuentan conmigo, yo encantada de poderles ayudar, tanto a vendedores como compradores, y a seguir adelante. Así que nada, agradecida por este ratito y éxitos para todos. Perfecto.